Hacia abajo y a la derecha. Si la forzas, la romperás. No sale, Bob. Empuja el interruptor. Un solo bombillo le impide a un moderno jet aterrizar. Enredados con un bombillo de 20 centavos. Intentando arreglar un problema menor, surge uno mucho más grave. ¿Seguimos a 610 metros? ¿Qué sucede? El avión cae en un pantano remoto. Las personas que sobreviven al accidente afrontan un nuevo peligro. El pantano se llenó de combustible de avión. ¡No enciendan fósforos! Este accidente entró en la historia de la aviación. El accidente llevaría a los investigadores a descubrir un peligro absurdo que acecha a todas las cabinas de mando comerciales. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Distracción fatal. 29 de diciembre de 1972, la aurora de la era del jet jumbo. Camino a Florida, este TriStar L1011 es el jet de pasajeros más avanzado del mundo. El TriStar era un avión con un vuelo fantástico. Tenía una gran potencia y muchas innovaciones. La cabina de este jet de Eastern Airlines es amplia y silenciosa, el servicio de primera clase. Bob Loft es el capitán en el vuelo 401 de Eastern Airlines. Tiene más de 30 años de servicio con esta aerolínea. Su primer oficial es Albert Stockstill. Su segundo oficial es Donald Repo. El jet dejó el frío intenso de Nueva York atrás y desciende ahora hacia Miami. Bienvenidos a Miami. La temperatura está en 24 grados y la noche es hermosa. Ruedas abajo. Angelo Donadeo es técnico de mantenimiento de Eastern Airlines. No está de turno y aprovecha el viaje de regreso a Miami. Hay 176 personas a bordo del vuelo de esta noche. La mayoría viaja al sur para el Año Nuevo. Ron y Lily Infantino se casaron hace 20 días. Acaban de pasar la Navidad con la familia de Ron. El aviso de los cinturones de seguridad se iluminó como de costumbre. Miré por la ventana y vi luces y el aeropuerto. Poco antes de la medianoche, el avión inicia su aproximación al Aeropuerto Internacional de Miami. Stockstill vuela el avión mientras Repo lee la lista de verificación del aterrizaje. Radar. Apagado. Paneles hidráulicos. 35-33. Tren de aterrizaje. El capitán nota un problema. ¿Y la manija? No hay nada. La luz indica que el tren de aterrizaje delantero está asegurado, no ha prendido. Debo levantarlo. Tal vez el tren de aterrizaje no esté totalmente abajo. Loft lo vuelve a intentar. El ruido del tren de aterrizaje al bajar retumba por el avión. Hace un ruido fuerte, conocido para las personas que como yo vuelan mucho. Los pilotos lo accionaron varias veces y nos alarmamos. Suele ocurrir. Nos miramos y dijimos, otra vez llegaremos tarde a casa. La luz aún no prende. Loft no sabe si su tren de aterrizaje delantero está asegurado. Si no está, el aterrizaje podría ser desastroso. Torre, habla en Stern 401. Tendremos que sobrevolar. No tenemos luz para nuestro tren delantero. Easter 401 Heavy, entendido. Ascienda a 610 metros y vuelva a control de aproximación 128.6. ¿Pruebo luces? Hazlo. El ingeniero de vuelo Repo hace una prueba llamada Árbol de Navidad. Enciende todas las luces de alarma de la cabina para saber si están funcionando bien.
La luz indicadora del tren de aterrizaje delantero no pasa la prueba. Es probable que el bombillo esté fundido. Pero existe una leve posibilidad de una doble falla. Tanto el bombillo como el tren de aterrizaje podrían estar dañados. ¿Puedes revisar la luz? Pero el bombillo problemático está fuera del alcance del capitán. En tierra, el control de tráfico aéreo le ordena al vuelo 401 subir a 610 metros y alejarse del aeropuerto hasta que su problema se solucione. ¿Tomo el control? ¿Cuál fue la frecuencia que nos indicó Bert? 1.28.6. Le hablaré. Sobre esa roja. Sí, pero no la alcanzo. No la puedo sacar. Es una noche sin luna. Cuando el avión se aleja de Miami, la oscuridad afuera es total. De pronto volábamos otra vez en la oscuridad. Significaba que íbamos otra vez hacia el occidente, hacia Everglades. El capitán Stockstill vuela el avión, pero el capitán Loft necesita su ayuda para solucionar el problema. Piloto automático. Bien. El TriStar está equipado con el piloto automático más sofisticado de la historia. Puede incluso aterrizar el avión. Stockstill lo programa para volar a 610 metros. Intenta sacar esa luz. Sí. Finalmente logran sacar la luz. Richard Pragluski es ingeniero aeronáutico. Toma este vuelo regularmente y se da cuenta que el avión tiene problemas técnicos. Se dirigía hacia Everglades. Sabía que el avión tenía problemas porque empezó a sobrevolar. El molesto problema no mejora. Ahora Stockstill no puede volver a introducir la luz. Empuja el interruptor hacia adelante. Lo hiciste de lado. Easter 401, gire hacia 300. Entendido. 3000, Einstein 401. Mira si las ruedas delanteras bajaron. El compartimiento de electrónica del avión está debajo de la cabina. El recinto, llamado el agujero del infierno, es exclusivo de los jets de cuerpo ancho. El mecanismo del tren de aterrizaje delantero se ve desde ahí. ¿Tienes un pañuelo para tomar esto? Hacia abajo y a la derecha. Consígueme algo. Gira a la izquierda una vez. Mira si esa cosa sale. No sale, Bob. Si tuviera unas pinzas, podría hacerlo. Te puedo dar unas pinzas, pero si la forzas, la romperás. Al diablo con la luz. Baja y mira si el tren está alineado con la línea roja. Es lo único que nos interesa. Enredados con un bombillo de 20 centavos. En este avión. Mientras la tripulación intenta arreglar el problema, en la cabina Richard Pragluski ve algo extraño por su ventana. A la distancia vi una torre, a mi derecha. Parecía como si estuviéramos sobrevolando. Me pareció muy extraño. Pragluski nota algo que los pilotos no han notado. El avión se acerca más y más al pantano que está debajo. ¿La pusiste para el otro lado? La veo bien. ¿Alineaste el agujero? No sé qué sostiene esto allá adentro. Siempre pasa algo. Hubiéramos podido llegar con itinerario. Sin una luz verde, todavía no saben si su tren de aterrizaje está asegurado. El ingeniero de vuelo Donald Repo está ahora en la barriga del avión. El agujero del infierno tiene una ventana desde la cual puede ver si las ruedas delanteras están aseguradas. Maldición. No lo veo. No lo veo. ¿No está alineado? Está muy oscuro, alumbro con la linterna y no veo nada. ¿Y las luces de las ruedas? ¿Qué? Las luces de las ruedas. El capitán Loft olvidó prender las luces exteriores del avión que iluminan el tren de aterrizaje. Inténtalo.
9737-0074. En el Aeropuerto Internacional de Miami, el controlador Charlie Johnson acaba de terminar de dirigir a otro jet que tuvo dificultades. National 607 aterrizó sin incidente. Los bomberos estaban listos. Gracias. Nota que el vuelo 401 de Eastern Airlines parece haber bajado de 610 metros a 275 metros. Pero no se preocupa demasiado. No es extraño recibir lecturas falsas cuando hay varios barridos de radar consecutivos. Eastern 401. ¿Cómo van las cosas? Bien, nos gustaría devolvernos y aterrizar. El capitán Loft cree que pronto recibirá confirmación de que su tren de aterrizaje está asegurado. Quiere devolverse al aeropuerto. Eastern 401. Gire a la izquierda hacia 180. El avión se dirige hacia occidente, alejándose del aeropuerto. Demorará varios minutos en alinearse para el aterrizaje. En un lugar remoto de Everglades, Bob Marquis caza ranas con un amigo. Oyen el estrépito del vuelo 401 de Eastern Airlines al pasar. Vi las luces titilando en el cielo. Estaba muy oscuro. No había horizonte al occidente, pero me di cuenta que no volaba muy alto. De pronto los pilotos hacen una alarmante observación. ¿Cambiamos la altitud? ¿Qué? ¿Seguimos a 610 metros? ¿Qué sucede? Vi luces intermitentes en la cabina y oí un ruido. Hubo una sensación de latigazo violenta, y quiero decir muy violenta. Luego repentinamente se desató un infierno. Charlie Johnson nota que la altitud del vuelo 401 es ahora costera o de nivel del mar. Eastern 401. Los perdí en el radar. ¿Cuál es su altitud ahora? No hay respuesta del Eastern 401. Otro avión transmite un informe inquietante. Aproximación Miami, este es National 611. Vimos un enorme destello, salió de occidente, no sé qué será. En un pantano remoto, oscuro, los sobrevivientes del accidente se enfrentan a una pesadilla. Bob Marquis se dirige rápidamente hacia el sitio del accidente. Fui lo más rápido que pude. Demoré 15 minutos en llegar al sitio. Asombrosamente, Richard Pragluski está vivo. Sabía que estaba gravemente herido, porque veía los jirones de ropa que me colgaban del cuerpo. Veía la piel arrancada de mis brazos. Y también sabía que en una conmoción no se siente dolor. Empecé a pensar, el dolor llegará después, pero debo mantener la calma y salir de aquí, porque entre más tiempo esté en el pantano, mayor peligro correré. El impacto arrojó a Ron Infantino del avión. Se despierta en el pantano. Caí bastante lejos, muy lejos de todos los demás. No había nadie cerca. Lily. Lily. Está gravemente herido. Su esposa Lily estaba sentada a su lado.
pero ahora no se ve por ningún lado. El agua del pantano extinguió las llamas iniciales, pero 20.000 kilogramos de combustible de avión cayeron al pantano. Una sola chispa podría iniciar un incendio mortal. ¡No enciendan fósforos! ¡Estamos cubiertos de combustible! Qué triste sería sobrevivir a ese accidente y que luego alguien hiciera algo estúpido como prender un fósforo y nos volara a todos. Ese era el verdadero temor. Con la esperanza de ayudar a los sobrevivientes, Bob Marquis salta al pantano. Inmediatamente siente el ardor del combustible de avión en la piel. Me quemó las piernas. Estuve en tratamiento durante una semana. No te preocupes, aquí estoy. Aquí estoy. Bob Marquis salva docenas de vidas, evitando que muchas personas se ahoguen. Aislado de los otros sobrevivientes e incapaz de moverse, Ron Infantino tiene ahora una nueva razón para temer por su vida. Después de un rato, los caimanes y las serpientes se oían pasar por entre los juncos. Se escuchaba el bramido de todos los caimanes porque empezaron a regresar a su hábitat. Si un caimán o una serpiente se acercaban, sería hombre muerto porque no podía defenderme. En minutos, los helicópteros de la Guardia Costera salen en busca del lugar del accidente. Pero en una noche tan oscura no encuentran los restos del avión. Bob Marquis intenta hacerle señas a los helicópteros distantes. Veía en dónde estaban. Iban en dirección equivocada y yo les hacía señas con la luz, hasta que vi que daban la vuelta y se dirigían hacia nosotros. Parecía como si hubiéramos estado en el pantano mucho tiempo cuando oímos un helicóptero. Y fue un ruido bienvenido, porque significaba que alguien sabía que estábamos ahí. La Guardia Costera llega menos de media hora después del accidente. Pero el lugar de aterrizaje más cercano está a 100 metros de distancia. Marquis se apresura a recibir el helicóptero y llevar a los socorristas al lugar del accidente. Su primer pasajero es el socorrista Don Schneck. Llegué al bote. Me preguntó en dónde estábamos todos los socorristas. Y yo le contesté, no hay más. Me llevó hasta un lugar en donde dijo, hasta aquí quiero llegar, porque no quiero atropellar a nadie. Hay cuerpos aquí por todas partes. Don empieza a buscar sobrevivientes. Me acerqué al objeto grande que había visto a una corta distancia y me di cuenta que era la sección de la nariz del avión. Asombrado, descubre que el capitán Bob Loft sobrevivió. Estaba muy mal. Tenía laceraciones y me di cuenta que tenía costillas fracturadas y que estaba en conmoción. Lo tranquilicé y le dije, en este momento estoy solo aquí, pero ya vienen los demás. Te vamos a ayudar. Voy a morir. Me dijo eso y yo le refuté. Hacía cualquier cosa para mantenerlo despierto. Me sentía impotente, porque estaba solo. Miré hacia Miami pensando, ¿en dónde demonios estarán todos? Y en ese momento cuando miré, vi unas 50 luces que se acercaban y dije, gracias a Dios. El primer oficial Bert Stockstill murió en el accidente.
El capitán Loft muere minutos después en el lugar. Angelo Donadeo y Don Repo sobreviven y los llevan al hospital. En total, 77 personas sobreviven al accidente. 99 personas mueren. Al amanecer, todos los heridos han sido transportados a hospitales en Miami. Ron Infantino es uno de los muchos que luchan por sobrevivir. Un sacerdote se acercó y me administró la extrema unción. Fue cuando supe que estaba muy mal, fue aterrador. Desde luego aún preguntaba por Lily. ¿La habían visto? Esa noche era un manicomio. Ya pueden imaginarlo. ¿Dónde está Lily? El accidente hace titulares de primera página en todo el mundo. Es el primer jet jumbo que se accidenta y ocasiona el mayor número de muertos en la historia de la aviación civil estadounidense. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, o NTSB por sus siglas en inglés, presiona a los investigadores para que descubran qué ocurrió. Era un enigma enorme, porque se trataba de la más nueva, la más sofisticada, la mejor de todas las aeronaves comerciales, aparentemente en perfecto estado. Por lo tanto, la NTSB intuía que sería una investigación muy larga, al involucrar problemas potenciales a todos los niveles. El lugar del accidente en sí es un importante indicio para los investigadores. El rastro de escombros es muy largo, lo cual sugiere que el avión cayó al pantano casi en la misma posición de un aterrizaje en un aeropuerto. Su descenso había sido claramente lento y gradual. Los investigadores de la NTSB documentaron las últimas lecturas de muchos de los instrumentos de la cabina. Descubrieron que el piloto automático se había programado para mantener una altitud de 610 metros. ¿Por qué no la mantuvo? Entrevistan al experto en mantenimiento, Angelo Donadeo. Lo único que puede decirles a los investigadores es que la tripulación intentaba arreglar un bombillo antes del accidente. En pocos días se recuperan las 2 cajas negras del avión. Los investigadores esperan que proporcionen algunas respuestas. Antes de que puedan sacar la información, el ingeniero de vuelo Donald Repo muere en el hospital. Ron Infantino recibe una noticia devastadora. Encontraron el cuerpo de su esposa Lily bajo el ala del avión. Era una persona maravillosa, al igual que yo. Tenía 27 años y fue mi primer amor. A Infantino lo obsesiona el recuerdo de haber cambiado de silla con Lily momentos antes del accidente. Habían cambiado las sillas casualmente durante el vuelo cuando ella se levantó para ir al baño. Cayó al pantano y se ahogó, y él vivió. El pantano fue tanto una bendición como una maldición para los sobrevivientes. Eso fue lo que salvó la mayoría de vidas. Porque cuando el avión se destrozó, el pantano absorbió toda la energía y el avión se dispersó. El agua del pantano es muy densa debido al lodo y coagula las heridas de los sobrevivientes, evitando que muchos mueran desangrados. Pero algunos de los sobrevivientes afrontan una nueva amenaza mortal. Sus heridas se infectaron, contaminadas por un organismo letal que se encuentra en el lodo negro de Everglades. El organismo produce una infección llamada gangrena gaseosa que puede matar a una persona en 2 días. La gangrena gaseosa solo puede combatirse en una cámara hiperbárica, un recinto presurizado que se llena con niveles altos de oxígeno. El oxígeno entra a presión en las heridas y mata las bacterias. 8 de los pasajeros sobrevivientes están infectados con gangrena gaseosa. Se requiere encontrar cámaras hiperbáricas para todos. La otra manera de salvarles la vida a los pacientes es amputando la extremidad infectada.
El brazo de Ron Infantino está gravemente infectado. El médico entró y me dijo, el diagnóstico es gangrena gaseosa, tenemos que amputarle el brazo inmediatamente o llevarlo a una cámara hiperbárica. Infortunadamente, la única cámara está en el Hospital Mercy y se encuentra ocupada. Si los médicos no encuentran una cámara pronto, Infantino perderá su brazo. Mientras los médicos buscan una cámara para Ron Infantino, los investigadores examinan lo que queda del avión. Prueban sus controles de vuelo, motores, instrumentos y sus sistemas eléctricos e hidráulicos. El avión estaba prácticamente nuevo. Estaba en perfecto estado. No se encontró ninguna razón mecánica que hubiera podido causar el accidente. De hecho, algunas partes del avión están en tan buen estado que la NTSB las entrega a Eastern Airlines para su instalación en otros aviones de su flota. Finalmente se encuentra una cámara hiperbárica disponible para Ron Infantino en una base naval en Ciudad de Panamá. Pasa 40 horas en la cámara. El oxígeno presurizado mata la bacteria y le salva la vida. Caballeros, tenemos 3 causas del accidente para explorar. Un jet comercial de última tecnología descendió 610 metros sin que la tripulación lo notara. Los investigadores saben que el avión estaba mecánicamente íntegro. Se concentran ahora en otras posibles causas del descenso inadvertido. Encabezando la lista está una sutil discapacitación del piloto. La autopsia del capitán Bob Loft revela un escalofriante descubrimiento. El capitán Loft tenía un tumor cerebral de tamaño considerable que no se había detectado. Presionaba la parte de su cerebro responsable de la vista. Los registros médicos muestran que entre sus 50 y 52 años, la visión del ojo izquierdo del piloto se deterioró rápidamente. Los médicos creen que el capitán pudo tener visión periférica reducida. El tumor pudo producir puntos ciegos. Con su atención concentrada en la luz dañada, es posible que no notara las fatales advertencias en su altímetro. ¿Seguimos a 610 metros? ¿Qué sucede? Los investigadores averiguan lo que pueden en relación con el capitán Bob Loft. Entrevistan a personas que lo conocieron y escudriñan su historia médica. Según las declaraciones de su familia y amigos, el capitán Loft tenía una visión perfecta y una excelente puntería con las palomas, que son un blanco muy pequeño. La historia médica de Loft muestra que recientemente pasó un examen en el cual le formularon anteojos correctivos para volar. Pero la evidencia no respalda la idea de que su visión estuviera peligrosamente menoscabada. Tenía 55 años y ¿quién llega a esa edad sin anteojos para leer? El doctor Joe Davis, quien hizo la autopsia, me dijo que, aunque el tumor estaba presionando las zonas de su cerebro que controlan la visión, no había razón para creer que hubiera empezado a afectarlas. En su opinión, no tenía ninguna relación con el accidente. Los investigadores aún no saben siquiera por qué el vuelo 401 empezó a descender. Piloto automático. ¿Es posible que el piloto automático que debía mantener el avión a 610 metros hubiera fallado? Las computadoras del avión sobrevivieron al accidente. Las retiran y las examinan. 11 días después del accidente, las computadoras del piloto automático se instalan en otro TriStar. Vuela la misma ruta del vuelo 401. El piloto automático mantiene ese avión a 610 metros. ¿Por qué no hizo lo mismo la noche del accidente? Los investigadores tendrán que explorar otras pistas para averiguarlo. Surge otra pregunta inquietante en esta investigación. ¿Por qué la torre de Miami no alertó a la tripulación del descenso de su avión? El primer radar tridimensional del mundo se había instalado ahí recientemente. Eso significa que el controlador Charlie Johnson sabía la localización, altitud y velocidad del vuelo 401.
...607 en emergencia. Los investigadores estudian las grabaciones de las conversaciones de Johnson. Bomberos y ambulancias van para allá. Y descubren que la noche del accidente otro avión requirió la mayor parte de su atención. El vuelo 607 de National Airlines se aproximaba para aterrizar, pocos minutos antes del vuelo 401. Ese vuelo tenía sus propios problemas con el tren de aterrizaje. En la 9 necesitan bomberos y ambulancias. Concentrado en la emergencia, Johnson pasó el vuelo 401 a otro controlador. Pero en el momento en que el National 607 entró para su aterrizaje de emergencia, el otro controlador llamó a Johnson y le devolvió el vuelo 401. Eastern 401, tren de aterrizaje delantero sin asegurar. No. En ese momento, el vuelo 401 ya estaba sobre el pantano. Johnson tenía otros 5 aviones para vigilar y todavía informaba los resultados de su aterrizaje de emergencia. National 607 aterrizó sin incidente. Justo entonces notó que la altitud del vuelo 401 era de 275 metros. Así funcionaban los radares. Aún sucede, pero en ese tiempo era peor. Había un fenómeno muy conocido. Podía perderse el objetivo durante 2 o 3 minutos respecto a su altitud. Declaraba una diferente y luego volvía a la registrada antes. Pero el controlador no se detuvo ahí, eso debe abonársele. Johnson decidió comunicarse con el vuelo 401. Easter 401. ¿Cómo van las cosas? Bien, nos gustaría devolvernos y aterrizar. Easter 401. Gire a la izquierda hacia 180. Después de ese breve intercambio, Johnson asumió que no había problema. Easter 401. ¿Cómo van las cosas? Bien. Los investigadores concluyen que en ese momento el controlador Johnson era la única persona que podía darse cuenta de la pérdida de altitud del avión. ¿Por qué no le transmitió la información a la tripulación? Las reglamentaciones gubernamentales estadounidenses para los controladores de tráfico aéreo proporcionan la respuesta. No era parte del trabajo de un controlador. En el tiempo del accidente, la Administración Federal de Aviación les exigía a los controladores de aproximación mantener una separación entre los aviones. Mantener la altitud del avión con respecto a la tierra no era parte de sus obligaciones. Ahora los investigadores intentan determinar cómo falló el sistema de alarma propio del avión en alertar a los pilotos del peligro creciente. El L-1011 está equipado con una alarma que suena si el avión está a 75 metros por encima o por debajo de la altitud seleccionada por los pilotos. Al volver a pasar la cinta de la caja negra, los investigadores oyen claramente el sonido de la alarma en la cabina cuando el avión pasó por 535 metros. ¿Cómo pudieron ignorarla? Los investigadores examinan cuidadosamente la transcripción de la cabina para tratar de entender cómo se les escapó la advertencia de la alarma. ¿Lo pusiste para el otro lado? Yo la veo bien. Notan que inmediatamente antes de que la alarma sonara en la cabina, advirtiéndole a la tripulación del descenso del avión, ambos pilotos estaban totalmente absortos en la luz del tren de aterrizaje. La conversación también les dice a los investigadores que el ingeniero de vuelo estaba en el agujero del infierno. El timbre de alarma salió de un parlante en su estación de trabajo. Los investigadores empiezan a darse cuenta que los dos pilotos fueron incapaces de oír una alarma perfectamente perceptible porque estaban totalmente concentrados en resolver otro problema. El timbre que se oye en la grabadora de voz de la cabina no lo percibieron los hombres que piloteaban el vuelo. No porque quisieran ignorarlo, sino porque estaban concentrados en su problema. Así actuamos los seres humanos. Los investigadores ahora se concentran en distracción de la tripulación como causa probable de este accidente. Varios instrumentos desplegaron el descenso del avión. La pregunta importante era, ¿por qué estaban los pilotos tan preocupados que no vieron el panel de instrumentos? Tenían que observar cómo interactúan las personas. Tenían que analizar por qué nadie le prestaba atención al avión cuando empezó a bajar de 610 metros. Era un asunto delicado en 1972. Los investigadores entrevistan a algunos pilotos y hacen un descubrimiento inquietante.
Los pilotos reconocen que confían enormemente en los modernos pilotos automáticos cuando vuelan sus aviones. Su dependencia de la tecnología puede ser ya demasiada. Piloto automático. Bien. Los investigadores sospechan que la tripulación de Eastern confiaba a tal punto en su piloto automático que no vigiló sus instrumentos tan metódicamente como ha debido hacerlo. Intenta sacar esa luz. Una vez colocado el piloto automático, ninguno de los pilotos le prestó atención a volar el avión. Aún debemos investigar por qué se cayó ese avión. Los investigadores aún no han determinado la información más crucial. Si el piloto automático funcionaba bien, ¿por qué se cayó el avión al pantano? ¿Cambiamos la altitud? ¿Qué? La conversación de los pilotos muestra claramente que no iniciaron el descenso deliberadamente. ¿Seguimos a 610 metros? ¿Qué sucede? Entonces, ¿por qué sucedió? La respuesta llega en forma dramática cuando la NTSB lleva a cabo una audiencia pública en Miami, 2 meses después del accidente. Antes de la audiencia, un piloto de Eastern Airlines de nombre Daniel Gillard le escribió al presidente de la NTSB ofreciéndole testificar en nombre propio. Había volado el TriStar L1011 y notado algunas anormalidades. El mundo del pilotaje comercial en 1972 se oponía a que un piloto no respetara el conducto regular y pidiera autorización a la NTSB para decir, un momento, yo tuve una experiencia también. Gellert declara en la audiencia que durante un reciente vuelo en un TriStar accidentalmente dejó caer un mapa al suelo de la cabina. Al agacharse a recogerlo, golpeó levemente su columna de control. Notó inmediatamente que el piloto automático del avión se afectó. La parte del piloto automático que controla la altitud se desconectó. La NTSB descubre que otros pilotos comparten la experiencia de Gellert. De hecho, 17 días después del accidente, Eastern Airlines publicó una circular en el tablero de anuncios de la compañía. Y también la envió por correo a todos sus pilotos de TriStar. La circular advertía las consecuencias de golpear accidentalmente el volante de control. En los jets comerciales modernos se incorporó un interruptor de presión. Si el piloto quiere tomar el control del avión, no pierde tiempo apagando el piloto automático. Sujeta el volante y este mecanismo se desactiva. La grabadora de información de vuelo les indica a los investigadores el momento preciso en el cual el avión empezó a descender. Eran las 11:37 y 8 segundos. Estudiando la transcripción de la grabadora de voz, los investigadores saben qué ocurría en la cabina a esa hora exacta. Mira si las ruedas delanteras bajaron. Al voltearse para hablarle al ingeniero de vuelo, los investigadores creen que el capitán Loft golpeó el volante de control. Lo hizo con suficiente presión para desactivar la parte del piloto automático que controlaba la altitud del avión. Sin que nadie se percatara, un sencillo toque al volante de control inició un descenso gradual. En una noche oscura, sin luna, los pilotos no tenían referencias visuales que les indicaran que se estaban cayendo. Se determinó que, ocasionalmente con un toque suave, el piloto automático se había desactivado. Esto no era parte de su entrenamiento. Un director de entrenamiento de Eastern Airlines revela que antes del accidente de Everglades, a los pilotos nunca se les enseñó que un golpe ligero podía desactivar el piloto automático. La NTSB llega a una conclusión directa. El accidente aéreo se debió a un error de los pilotos. La tripulación estaba distraída. Manejó equivocadamente la automatización del avión y no estaba debidamente entrenada. Este accidente entró en la historia de la aviación. Ignoramos durante unos 15 años su verdadero aporte, al evidenciar que la manera como resolvíamos las situaciones en la cabina no solo era incorrecta, sino también peligrosa. Los investigadores también hacen un hallazgo desalentador. Cuando investigaron el montaje de la luz indicadora del tren de aterrizaje delantero, descubren que el bombillo estaba fundido.
Ruedas abajo. El tren de aterrizaje del vuelo 401 estaba asegurado. El avión hubiera podido aterrizar. La única pieza del avión que falló fue un bombillo de $12. El legado completo del vuelo 401 demorará años en revelarse. Finalmente alterará la forma como los pilotos se entrenan y como los accidentes se investigan. Pero primero, la historia del vuelo 401 de Eastern Airlines tendrá un giro insólito. En cuanto a la NTSB se refiere, la investigación del vuelo 401 de Eastern Airlines terminó. Se hicieron varias recomendaciones para evitar accidentes similares, incluyendo nuevas reglamentaciones que responsabilizan a los controladores de tráfico aéreo de advertir a los pilotos cuando se acercan demasiado a tierra. Pero 4 años después, se hizo evidente que el vuelo 401 de Eastern Airlines había dejado una lección todavía más importante. En 1977, dos 747 chocaron en una pista en Tenerife, en las Islas Canarias. Fue el accidente con el mayor número de víctimas de todos los tiempos. Iniciamos el decolaje. 1726. Informe cuando la pista esté despejada. Ese accidente fue causado por una serie de comunicaciones erradas en la cabina. ¿No ha salido de la pista? ¿Qué dice? ¿Es el Pan American? ¿No ha salido? Sí. Los investigadores establecen que 70% de los accidentes se debe a error de los pilotos. En ambos accidentes, Tenerife y 401, vemos tripulaciones dedicadas a su trabajo, pero olvidando que son humanas. Si no se toma conciencia de que las personas pueden fallar, las cosas también saldrían mal. Para finales de los años 70, la NASA comenzó a explorar una nueva ciencia del comportamiento diseñada para reducir los errores de los pilotos. Y los pilotos deben estar pendientes de cualquier comportamiento diferente. Llamada Manejo de los Recursos de la Tripulación o CRM por sus siglas en inglés. Manejo de los recursos de la tripulación significa que no tendremos a un piloto dando órdenes, sino que el capitán debe ser un líder que escucha a su tripulación e interactúa con ella y sus miembros expresan su opinión. Décadas después, el vuelo 401 se enseña en cursos de aviación alrededor del mundo como un ejemplo de CRM deficiente. El problema fue que no le enseñamos a ninguno de ellos que cuando algo sale mal, la primera responsabilidad del comandante es mantener el control de la aeronave. O lo hace él o asigna a alguien. ¿Seguimos a 610 metros? ¿Tomo el control? ¿Cuál fue la frecuencia que nos indicó Bert? 1.28.6. Le hablaré. En el vuelo 401, el capitán Loft no aclaró quién debía hacer qué. Y por eso, los 3 miembros de la tripulación se dedicaron al mismo problema. ¿Puedes revisar la luz? Tiene que salir un poco y luego volver a encajar. Con el copiloto piloteando y el capitán dando órdenes, ya tenemos funciones cruzadas. Sobre esa roja. Sí, pero no la alcanzo. Había un cuadrante de luz que el capitán no alcanzaba. El copiloto sí, pero estaba volando el avión. Es la situación ideal para un problema grave. En el entrenamiento nunca les enseñamos lo que debían hacer. Hoy día, el CRM también entrena a las tripulaciones de vuelo para que no se dejen intimidar por el ánimo de un miembro de la tripulación. ¿Tienes un pañuelo para tomar esto mejor? Busca algo. Mira si esa cosa sale. No sale, Bob. Si el capitán tiene un problema con el bombillo, Lo hiciste de lado. está molesto y el copiloto empeora el problema, este último tampoco se sentirá bien. No sé qué sostiene esto allá adentro. Donald Repo estará incómodo tras bajar para intentar solucionar el problema, no ver nada y tener que reconocerlo. No lo veo. ¿No está alineado? No lo veo. Cuando la tripulación está tensa, no es el momento de decirle al capitán, no debía hacer eso. Pero así evoluciona el aprendizaje en la seguridad aérea y es aplicable a otras industrias. El legado perdurable del vuelo 401 es la delegación de tareas específicas dentro de la cabina. El resultado es un menor número de accidentes. Y el accidente tuvo también otras insólitas repercusiones.
Durante un tiempo, la tripulación del vuelo 401 supuestamente se aparecía en otros vuelos de Eastern Airlines. Según testimonios de pasajeros y tripulantes de diferentes vuelos de Eastern Airlines, se vio a la tripulación del 401. Muchos de los fantasmas se vieron en aviones adecuados con piezas recuperadas del vuelo 401. La historia de las apariciones se divulgó rápidamente. Un libro dedicado a esas historias sugiere que los fantasmas estaban ahí para proteger a los pasajeros y tripulación de otro percance. La reacción oficial de Eastern Airlines a estas historias de fantasmas fue negación en público y pánico en privado. Hay tantas apariciones que finalmente Eastern Airlines retira las piezas recuperadas del vuelo 401 de todas las aeronaves. Ninguno de los sobrevivientes olvidará jamás el horror que presenció en Everglades esa noche. Y 35 años después de su penosa experiencia, muchos regresan a ese pantano para reconocer finalmente los esfuerzos heroicos de Bob Marquis. Estamos aquí para agradecerle. Muchos de los sobrevivientes están ahí porque Robert Marquis llegó con su bote. Los vio ahogándose y decidió que su deber era salvar a todos los que pudiera. Robert Marquis es la clase de persona que ojalá todos pudiéramos ser al vernos ante una situación de esa gravedad. Necesitó de un valor muy especial para hacer lo que hizo. Fue uno de los verdaderos héroes del accidente.